de esta mañana. Oramos. Señor, te adoramos, te bendecimos. Gracias en esta mañana por tu bondades y tu mucha misericordia para con nosotros. Gracias por tu amor único y tu amor incomparable, Dios, con el que nos ha amado, Señor. Gracias. En esta mañana, Señor, te pedimos, Dios, que tu palabra inerrante, que tu palabra toda suficiente, Señor, nos edifique, Señor, nos cautive, que nos haga ver a Cristo a través de ella y que tu Espíritu Santo nos ayude a aplicar tu palabra a nuestros corazones. Que tu palabra dé vida al muerto que nos esté escuchando y que pueda despertar a la vida en Cristo. Señor, y que tu palabra, Señor, avive el corazón de todo creyente que la escuche. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Continuamos nuestra serie del libro de Efesios. Estamos a la altura del capítulo 1, iniciando nuestra serie. Hoy tenemos ya la predicación número 5 de esta serie, Efesios capítulo 1. Vamos a leer versículo 4 hasta el versículo 6, pero leamos desde el 3 para que tengamos todo el contexto del texto. Dice la palabra, Efesios capítulo 1, versículo 4 al 3, leemos desde al 6, leemos desde el 3, dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. El Padre nos escogió a nosotros en el Hijo en la eternidad pasada. Y el elegir significa tomar, significa escoger algo para sí. O sea, lo que está diciendo es el texto, que el Padre nos escogió en el Hijo, nos escogió para sí, nos tomó para sí en el Hijo en la eternidad pasada. Mire cómo lo dice Hendrickson en su comentario al Nuevo Testamento de Efesios. Cito: aunque el pasaje no indica en forma definida la masa de individuos de entre los cuales el Padre elige a algunos, no obstante, este inmenso grupo queda definido claramente por medio de la cláusula de propósito, para que fuésemos santos e irreprensibles delante de Él. En consecuencia, aquella extensa masa de individuos de entre los cuales el Padre elige a algunos se consideran aquí como carentes de santidad y carentes de vida. Son viles. Fin de la cita. Entonces nosotros podemos decir que de entre esa masa de viles, entre esa masa de seres humanos inservibles, de esa masa, yo no sé si usted ha podido ver cementerios de chatarra, de entre esa masa de chatarra que hay en el mundo, de entre esa masa, de entre ese grupo inmenso, Dios nos escogió a nosotros en la eternidad pasada para gloria de su nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No teníamos mérito alguno, no teníamos ningún tipo de atractivo, absolutamente nada que nos hiciera merecedor, o no teníamos ningún tipo de condición por la que Dios se pudiera interesar en nosotros. Simplemente éramos viles, inservibles, moribundos, a los que el Padre le dio vida en el Hijo. Y el Señor, en su inmensa misericordia, nos escogió
nos salvó y nos hizo sus hijos. Y es justo por esa razón que nosotros no deberíamos jactarnos, porque al final nada depende de nosotros, sino que todo depende del Señor únicamente. Y eso nos hace mirarnos en el espejo de la palabra y ver cómo nosotros muchas veces nos sentimos muy creídos. Creemos que nosotros somos la gran cosa. Creemos que nosotros somos una raza especial y distinta a los demás. Nosotros no somos superdotados, hermano. El Señor no nos llamó porque Él sabía que nosotros éramos diferentes a los demás y éramos una especie en extinción dentro de la especie humana. No, no es esa. La razón por la que Dios nos escogió a nosotros, esa razón está en Dios y no en nosotros. Dios es la razón por la que Dios nos escogió a nosotros. Y aquí hay una diversidad de dones. Cuando digo aquí hay, me refiero a la iglesia. En la iglesia hay una diversidad de dones. En la iglesia hay una diversidad de ministerios que funcionan o que deberían funcionar en el orden que Dios estableció para que esto así lo puedan hacer. Ahora, eso no significa que la estructura de la iglesia, en esta estructura gloriosa creada por el Señor de la iglesia, que aquí hay creyentes que son más importantes que otros de acuerdo a la función que éste realiza. No, no es así. Al final, nosotros todos somos siervos. Al final, todos somos servidores. Aunque usted debe respetar y debemos respetarnos mutuamente. Usted debe respetar a su pastor. ¿Por qué? Bueno, el pastor está en la iglesia cumpliendo el propósito que Dios le ha enviado a hacer. Alimenta a los creyentes con la palabra. Es quien está a cargo de la administración de la iglesia, consejería, predicaciones, estudios bíblicos, visita. Pero a pesar de todo eso, el pastor no es el más grande de la iglesia. El más grande de la iglesia es Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Cristo es el centro y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si la iglesia debe considerar algo, la iglesia debe considerar quién es el mayor. O sea, no hay mayor entre nosotros. No podemos decir tal ministerio es mayor que este. No, no podemos decir eso. Simplemente cada don y cada ministerio en la iglesia está cumpliendo la función para la cual Dios lo creó, Dios lo envió a hacer. Pero todos somos iguales. Todos somos servidores. Todos somos servidores del Señor. Y el que canta no es mayor que el que ora. Y digo el que canta, aunque el que canta o el cantar no es un don, sino un talento. No hay dones de canto, hay talentos de canto. Porque lo que el hombre puede perfeccionar por sí solo no es un don. Los dones son regalos, son herramientas que Dios da a la iglesia para el crecimiento mutuo de la iglesia y solo están al servicio de la iglesia. El canto no está solo al servicio de la iglesia. Hasta los demonios cantan. Y cantan para entretenerse uno con otro. Y se le canta el amor, se le canta la vida, se le canta las drogas, se le canta el alcohol, se le canta a las flores. Hay quienes le han cantado hasta un pote de jugo. Cualquier tontería. Cantar no es un don, es un talento. El que ora y el que predica tienen funciones distintas, pero son parte del mismo cuerpo, son miembros los unos de los otros y nosotros hemos sido escogidos por Dios y nosotros hemos sido escogidos por Dios y Dios nos ha dado al escogernos dones al servicio de la iglesia para que nosotros podamos ponerlo a funcionar para el servicio de la iglesia, para la edificación mutua de la iglesia, pero al final todo debe terminar para la gloria de Dios. Entonces es el único que merece la admiración suprema de la iglesia. Es el único que merece esa admiración.
Jesucristo. Nadie más que Él. Y nosotros deberíamos deleitarnos en Jesucristo. En Jesucristo. Jesucristo debería ser nuestro deleite. No erremos poniendo la mirada en lugares incorrectos. No erremos, hermano. Nunca olvidemos que Jesucristo es el centro de la iglesia, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y que Jesucristo debería ser el centro de nuestras vidas y que nosotros deberíamos vivir vida conforme a su palabra, vida que le agraden a Él y vida que digan eso. Ahora yo pregunto, hermano, ¿por qué escoger? ¿Por qué? ¿Es el propósito de la elección que toda la raza humana pueda ser salva? El texto nos dice claramente que no es así. No es así. Porque a los que Dios ha elegido, a eso que Él elige, ya Él lo declaró santo en la eternidad pasada. Entonces, ser cristiano es simplemente haber sido escogido por Dios para su Hijo, para heredar todas las cosas por medio de su Hijo y juntamente con su Hijo. Eso es ser cristiano. Por eso dice nuestro texto, versículo 4, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. ¿Cuándo nos escogió en Cristo? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué nos escogió en Él, Pablo? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Para eso fue que nos escogió. El Padre nos escogió en el Hijo, de entre muchos nos sacó y nos salvó y nos trajo para sí. Antes que todas las cosas fueran hechas por Dios, Él primero nos escogió en el Hijo. O dicho de otra manera, fuimos predestinados por Dios de manera soberana para nosotros pertenecer a Cristo. Somos de Cristo. Y estamos en Cristo. Y nosotros entonces debemos entender, hermanos, la importancia que tiene esto. Antes de la fundación del mundo, el Padre pensó en la iglesia, el Padre pensó en el cuerpo de Cristo y el Padre nos escogió para salvación de manera soberana. ¿Cuándo el Padre nos escogió? Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Podemos decir que en el pasado eterno de Dios, Dios nos escogió. Y como uno de sus métodos para formar la iglesia, nosotros ya vimos la elección, el objeto es o son los escogidos, los elegidos. ¿Y cuándo ocurre esta elección? En el pasado eterno de Dios. Tenemos nosotros que recordar que el Cordero de Dios no fue inmolado cuando estaba en el Calvario. El Cordero de Dios no fue inmolado cuando Él vino y se hizo hombre. Dice Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Cuando ese verbo se hace carne, no fue que fue inmolado, no es eso. El verbo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue inmolado en la eternidad pasada, en el pasado eterno de Dios. Antes de la fundación del mundo, fueron escogidos para Cristo en amor. Mire cómo lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 18 al versículo 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, subraya el versículo 20. Ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Quién fue destinado antes de la fundación del mundo? El Cordero. Eso es lo que está diciendo Pedro. El Cordero fue destinado antes de la fundación del mundo. El plan de Dios es un plan perfecto y ese plan perfecto inició antes del principio del tiempo. En ese plan perfecto donde el Hijo sería inmolado, ahí en ese plan perfecto que Dios empezó a preparar antes del principio del tiempo, en ese plan, ahí cuando Dios estaba pensando la creación, en la intención de Dios, ahí entonces Dios escoge junto con el Cordero inmolado a los que iban a ser el cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia, o sea, a nosotros. Porque él iba a ser inmolado, el Cordero, ¿por quiénes? Por los que el Padre había escogido. El Cordero iba a ser inmolado y la razón de el Cordero ser inmolado era que el Padre había escogido a un grupo para que fueran salvos. El Padre lo había escogido para que fueran ellos parte o formaran el cuerpo de Cristo. Mírelo de esta manera. Antes de Dios crear, ya nosotros pertenecíamos a Dios. Antes de Dios decir, sea la luz, ya nosotros pertenecíamos a Dios. Antes de iniciar Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de Génesis 1:1, ya el Padre nos había amado en el Hijo y ya nosotros pertenecíamos al Padre porque habíamos sido escogidos por el Padre en el Hijo en la eternidad pasada. Entonces somos propiedad de Dios. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo yo soy propiedad de Dios? ¿Desde cuando yo hice profesión de fe? No, yo soy propiedad de Dios desde la eternidad pasada, desde cuando Dios me escogió en el Hijo en la eternidad pasada. Somos de Dios desde antes de que empezara el tiempo y seguiremos siendo de Dios cuando el tiempo termine, cuando el tiempo no exista más. Nosotros seguiremos siendo propiedad privada de Dios. Somos del Señor. Y eso debería darnos a nosotros esperanza. Eso debería darnos a nosotros consuelo porque somos del Señor, somos su propiedad y siempre será así. Hermano, siempre será así. Yo no sé si usted ha escuchado a un padre cuando está hablando de un hijo que no ha ido por buen camino y habla con dolor y dice, sí, ese es mi hijo. Nada va a cambiar eso. Hace tal cosa, pero es mi hijo. Y yo lo amo así como es. Bueno, nada va a cambiar el hecho de que su hijo sea su hijo, como nada va a cambiar el hecho de que nosotros siempre seremos hijos de Dios, porque somos sus hijos y porque fuimos escogidos por Él. Entonces debemos dejar de cuestionarnos, debemos dejar de cuestionar, debemos dejar de hacernos la víctima, tenemos que dejar de enfocarnos en cosas pasajeras. Nosotros somos del Señor y si somos del Señor y eso no va a cambiar, entonces dígale a sus dolores que usted es de Cristo. Dígale que usted es de Cristo y que al final usted será exhibido en gloria. Que no importa cuánto nosotros podamos sufrir en el aquí y en el ahora, nos espera una gloria inmensa al lado de nuestro Salvador. Dígale a sus tormentas, dígale a sus problemas, dígale a sus dificultades, que usted es hijo de Dios, hija del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y a veces yo pienso que a nosotros a veces nos pasa que siendo nosotros príncipes, hijos del gran rey, nos comportamos como si nosotros fuéramos mendigos. La iglesia, podemos decir que es como una especie de embajada del reino. La iglesia es tu embajada y nosotros debemos venir a la iglesia y en la iglesia valorar y hacer uso de los medios de gracia que el Señor ha dejado para el crecimiento espiritual de nosotros. El Señor ha provisto todo cuanto nosotros necesitamos en esta vida, todo el Señor lo ha dejado a nuestra merced. El Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, el Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo para que sea el Salvador de aquellos que el Padre había escogido. Por eso que cuando Cristo está en su vida ministerial, nada de lo que está sucediendo ya a Cristo le es ajeno. De hecho, Juan nos dice que él no necesitaba que nadie le diga nada del hombre, porque él conocía al hombre. No era nuevo nada de lo que estaba pasando allí. Cristo, que es Dios, conocía el pasado, el presente y el futuro. Y él sabía lo que estaba sucediendo allí. Él tenía control de las circunstancias. Y él sabía que él había venido para morir. Y por eso lo dijo muchas veces. Mire cómo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Hablando de la bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del tiempo. La vida, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del tiempo. O sea, el Cordero no fue inmolado cuando Cristo se hizo hombre y allí, no fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. El libro de la vida, primero del Cordero que fue inmolado antes del principio del tiempo, y ahora nos dice Apocalipsis otra vez, que no estaban escritos en el libro desde la fundación del mundo. O sea, ¿usted sabe qué significa eso? Que su nombre está inscrito en el libro de Dios desde que Dios los escogió en Cristo. Cuando Dios nos escogió en Cristo, Dios nos inscribió en el libro de la vida y ahí está nuestro nombre. Usted puede ir a la sección donde está la D, si es por el alfabeto, usted busca la D y allí en el primer lugar usted va a encontrar el nombre Daniel. Y ahí mismo el nombre suyo, en la sección que pertenece a su nombre, ahí está el nombre suyo. Fuimos colocados por Dios en Cristo y fuimos inscritos en el libro de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo para nuestro beneficio, para que nosotros fuéramos salvos en el Hijo. Somos del Señor y eso es, o debería ser, alentador para nosotros. Porque podemos entender que todo cuanto pasa, todo cuanto ha pasado y todo cuanto va a pasar está bajo el control soberano de nuestro Señor. Y en medio de las pruebas y en medio de las crisis, Él no nos dejará morir. ¿Recuerdan a Lázaro que le dijeron, Señor, tu amigo Lázaro está enfermo? Y él y los discípulos, cuando se acercan al Señor, triste porque Lázaro era su amigo, Jesús le dice que esta enfermedad no era para muerte, pero Lázaro murió. Y cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro, que allí está su hermana muy triste y está llorando, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá.
Nosotros somos de Cristo. Y el cuidado tierno del Señor es para sus hijos. Nosotros somos su propiedad. Y nosotros tenemos acceso a nuestro Señor. Todo cuanto nos acontezca no debería atemorizarnos, porque nosotros somos de Cristo. Nosotros tenemos a quien acudir, nosotros tenemos a quien ir, nosotros tenemos a quien nosotros ir a buscar socorro, porque nosotros tenemos un suficiente, eterno y todopoderoso Salvador. Y siempre digo, haciendo un paralelismo, poniendo un ejemplo. Cuando yo estoy dormido a medianoche, yo duermo, estamos dormidos, regularmente hay una voz que me despierta a medianoche. Y me despierta: papi, quiero agua. Tengo sed, por lo menos 2 o 3 veces en la noche o en la madrugada. Y cuando yo abro los ojos, Diana está frente a mí pidiéndome agua. ¿Qué usted cree que yo hago? Yo cojo un palo y le doy y me incomodo y le digo: muchacha, a los padres no se despiertan cuando están durmiendo, y menos de que para pedir agua. Eso no se hace. Eso es lo que yo hago. Me levanto, voy a la cocina, le doy agua. Ella dice: no apague la luz hasta que yo me termine de tomar el agua, papi. Se bebe el agua, me da el vaso, yo apago la luz, se va y se acuesta, y yo vuelvo y me acuesto. Y en la noche eso pasa 2 y 3 veces, todas las noches, todas las madrugadas. Y ella va la primera vez, y la segunda vez ya no va con miedo, porque no sabe cuál será mi reacción. Y la tercera vez, ella no va con miedo porque no sabe cuál es mi reacción. No, ella va con confianza. Y es lo que nosotros necesitamos entender. Cuando nosotros nos acercamos ante nuestro Señor, nos estamos acercando ante nuestro Padre Celestial, y tenemos que ir con confianza, porque Él siempre nos va a atender y su cuidado va a ser tierno para con nosotros. Porque si eso lo hacemos nosotros, que somos malos con nuestros hijos, cuánto más el Señor, que es misericordioso, que es grande su misericordia y que es amoroso para con nosotros. El Señor nos supera a nosotros por mucho. Yo no soy mío, usted no es suyo, somos del Señor. El Señor es nuestro amo. ¿Quiénes son los que son del Señor? Aquellos que han entregado su vida a Cristo. Aquellos que han confiado en Cristo para salvación. Los que han entendido que son pecadores y que tienen una deuda con la justicia divina. Y que dicha deuda fue saldada por Cristo en la cruz. Solo, oiga bien esto, solo aquellos que Dios ha elegido son los que hacen profesión de fe. Eso porque usted pudiera preguntarme: ¿cómo yo sé cuando alguien ha sido elegido por Dios? Simplemente porque los elegidos por Dios se convierten a Cristo. Porque los elegidos por Dios son atraídos a Cristo, son seducidos y terminan glorificando el nombre de su Salvador. Nosotros somos del Señor. Y somos del Señor no solamente porque Él nos creó, somos del Señor también porque Él nos escogió en Cristo en la eternidad pasada. Ahora, ¿cuál es el propósito del Padre escogernos en el Hijo en la eternidad pasada? ¿Cuál es el propósito de esto? Versículo 4 de nuestro texto de Efesios. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha. El propósito entonces, ¿cuál es? La santidad. Y la palabra que se usa aquí para santidad significa literalmente carecer de mancha y de defectos.
O sea, esa palabra indica que esa persona que es santo ni tiene manchas, ni tiene defecto. Nosotros fuimos escogidos por el Padre en el Hijo, en la eternidad pasada, y nosotros somos santos y sin mancha delante de Él. ¡Wow! Pudiera alguien preguntar, ¿y por qué somos ante Él santos y sin mancha? Cuando nosotros sabemos bien que somos imperfectos. Bueno, Jesucristo ocupó nuestro lugar. Jesucristo fue traspasado y su justicia nos fue traspasada a nosotros. Y nuestra deuda con el Padre, nuestra deuda con la justicia divina fue paga por Cristo, y ahora nadie nos puede acusar por el pecado que nos esclavizaba y por el pecado que nos condenaba, porque ese pecado fue vencido en la cruz por Cristo. Cristo venció en nuestro lugar, Cristo ocupó nuestro lugar, Cristo murió la muerte que nosotros teníamos que morir. O sea que Cristo fue castigado por mis pecados, y el Padre, como es un juez justo, no puede castigar un mismo pecado dos veces. Ya Cristo pagó por mi pecado. Y si Cristo pagó por mi pecado, entonces yo soy declarado justo por el Padre. Porque mi deuda ya fue saldada. Ahora yo soy libre del pecado, ahora yo soy libre de la muerte, porque el santo y justo murió por mí e intercambió los expedientes. Y cuando el Padre me ve, el Padre no ve mi maldad, sino que el Padre ve la justicia de su Hijo en mí. Volvamos a Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que el Padre cambia nuestra naturaleza. Y ahora nosotros tenemos la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es una naturaleza sin mancha y es una naturaleza sin contaminación. Nosotros, los que estábamos sucios, fuimos declarados limpios. Nosotros, los imperfectos, fuimos declarados perfectos. ¿Por qué? ¿Para qué? Otro murió por nosotros. Otro murió la vida que yo debía morir para que yo pueda tener vida, para que yo pueda ser salvo y para que yo pueda ser justificado por Él. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo más adelante en el capítulo 5 de Efesios, versículo 25, versículo 27. Dice: marido, amad a vuestras mujeres. ¿El modelo cuál es, Pablo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Pero para qué él hizo eso, Pablo? Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué finalidad, Pablo? Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Pablo no está hablando aquí de nuestras prácticas diarias. Pablo está hablando aquí de nuestra posición ante el Padre. Él hizo en la cruz por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, y así cumplió lo que ya el Padre le había encomendado en la eternidad pasada. Que el Padre le había encomendado salvar a aquellos que Él había escogido en el Hijo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo sea glorificado en el Padre, y para que la iglesia sea glorificada en el Hijo. Pero tenemos que reconocer que en esta vida nosotros pecamos. ¿Verdad que sí? Que cuando nosotros nos miramos al espejo,
pudiéramos decir, ¿será de mí que dice la Biblia que soy santo y sin mancha? ¿Será de mí? Teniendo los malos pensamientos que yo tengo, pecando por envidia como yo peco, pecando en no amar a Dios como yo debo amarlo, poniendo yo otras cosas en primer lugar que no es Dios, pecando de lujuria, pecando de avaricia, siendo yo malo como soy. ¿Será de mí que está diciendo eso? Y cuando todo eso se amontona en nuestros pensamientos, nosotros decimos, yo no soy ese santo. ¿Cómo dice la Biblia que yo soy un santo, que yo no tengo manchas, y mi realidad es que yo soy un pecador? ¿Saben qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos la justicia perfecta de Cristo. Y todo lo que Dios es, nosotros llegaremos a serlo. Ahora mismo nosotros somos posicionalmente santos, pero llegaremos a serlo tal y como Dios es. Y ante el tribunal, nosotros somos inocentes. Ante el tribunal somos inocentes porque Cristo pagó nuestra deuda y perdonó mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros. Todos fueron perdonados en la cruz. La sangre de Cristo cubre todos mis pecados, todos. Por eso yo soy santo y sin mancha, porque soy justificado en el Hijo. Yo soy inocente porque mi deuda fue pagada por el Hijo. Yo soy inocente y soy inocente porque ya otro pagó por mí. Nuestra posición ante el Padre no va a cambiar porque quien nos hizo santos y sin mancha fue Cristo. Y el Padre nos declara santos. Y nosotros debemos entonces llevar vidas que reflejen esa santidad, la cual será nuestro destino final. Nosotros tenemos que luchar día a día con nuestra concupiscencia, día a día, hora tras hora, porque nuestros deseos pecaminosos muchas veces se quieren imponer, porque yo debo estar a la altura de mi llamado, porque yo debería vivir una vida que agrade a aquel que ocupó mi lugar y derramó su sangre en la cruz para declararme a mí santo. Nuestras vidas deberían reflejar esa santidad de Dios. Y ahora, yo debería simplemente hacerlo, aunque mi deseo sea otro. Yo debería vivir y hacer todo para la gloria de mi Salvador. El propósito de la elección es que nosotros seamos santos y sin mancha. Nosotros somos declarados de manera posicional, santos y sin mancha. Y eso debe reflejarse en cómo nosotros vivimos, en cómo nosotros nos comportamos, en cómo nosotros nos relacionamos, en cómo tú conduces en la calle, en cómo tú vas a comprar al supermercado, en cómo tú estudias en la universidad, en cómo tú estudias en la escuela. Tiene que verse en todas las áreas de tu vida que tú eres santo, que fuiste declarado santo por Dios. En la forma en cómo te comportas, en la forma en la que tú te comunicas. En tu trabajo tiene que verse que tú eres un santo, porque tú vives para la gloria de Dios. Todo el que está a tu alrededor debe entender que tú eres lo que eres porque tú has sido apartado para Dios. Que por eso tu vida es así. Y es lamentable que hay gente que pasa como la película aquella que le dicen cristiano. Ahí no vive ningún cristiano. Que están en los trabajos y solamente ellos saben que son cristianos. Que están en las escuelas y solamente ellos saben que son cristianos, porque se comportan como todo el que está a su alrededor y no marcan el territorio diciendo lo que ellos son, pero no diciéndolo con la boca, porque hay otros que dicen yo soy cristiano, pero actúan como si fueran impíos. Es que lo que nosotros podamos hacer en cualquier contexto apunte a la gloria de nuestro Salvador.
que todo lo que nosotros somos es y debería ser de Cristo, que es nuestro Salvador. Todo lo que yo soy es de Cristo y todo lo que Cristo es mío. Pero esto no debería ser solo de palabra. Hermano, yo amo al Señor. Ajá, ¿tú amas al Señor? ¿Es el Señor el primer lugar en tu vida? Nosotros necesitamos vivir como que es verdad que nosotros amamos al Señor. Necesitamos vivir de frente a la cruz y pensar que las cosas que nosotros hacemos o haríamos en las circunstancias que fuera, si Cristo la aprobaría. Y no solamente pensar en nuestros gustos, en nuestros deseos, en que yo me merezco esto, en que yo me merezco aquello. Bueno, es que la vida del cristiano no se trata de que si se merece una cosa o si no se merece otra cosa. La vida del cristiano gira en torno a la gloria de Cristo y en el hacer para agradar a su Señor. Porque el cristiano está completo en Cristo. Está completo en Cristo y el cristiano no necesita nada más. Solo Jesucristo debería ser suficiente para el creyente. Y nosotros deberíamos honrar eso. ¿Y cómo podemos honrar eso? Viviendo vida a la luz de las Escrituras. Nosotros fuimos apartados como instrumento para nosotros ser utilizados por nuestro Señor. Somos de Dios. Y el ser de Dios pesa. Y eso debería llevarnos primero. Eso debería darnos a nosotros aliento. Y darnos aliento porque nosotros no estamos solos. Nosotros no somos dueños de sí mismos. Porque nunca Dios ha dejado lo suyo y nosotros somos de Dios. Y número 2, debe llevarnos a someternos de manera voluntaria a las Escrituras, honrando así el sacrificio perfecto de Cristo que fue hecho por nosotros. Donde el Hijo me salvó, donde el Hijo me declaró santo y sin mancha, y allí intercambió nuestro expediente con el suyo, y hoy nosotros somos declarados santos ante la justicia divina. Necesitamos entender lo que somos. Y cuando nosotros entendamos lo que nosotros somos, nosotros vamos a vivir de una manera diferente. Cuando nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Porque vamos a entender lo frágil que es esta vida y vamos a entender lo gloriosa que es y será la vida venidera. Dios le bendiga. Oremos. Señor, gracias. Gracias una vez más por tu palabra, Dios. Ayúdanos a ser como Cristo. Ayúdanos a meditar en tu palabra, a rumiar tu palabra, Dios. A que tu palabra sea el centro de nuestras vidas. A que podamos entender lo que somos en Cristo. A que podamos entender lo que tú has hecho por nosotros. Y que lo menos que nosotros debemos hacer es honrarte viviendo vida que te agrade. Gracias, Señor, por todo cuanto tú has hecho. Gracias, Señor, por todo cuanto tú seguirás haciendo, Dios. Y gracias por la posición en la que nos ha dado en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.